Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su video de historia. ¿Recuerdas que en el video pasado vimos las áreas culturales del México prehispánico? Eran Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. En esta última, también existían diversas áreas que se desarrollaron en diferentes tiempos. Por eso el tema de hoy es el México prehispánico, horizontes culturales. Así que ponte cómodo y acompáñame a descubrir cuáles son estos horizontes. Para entender este tema, tenemos que ver la definición de horizonte cultural, el cual es un intervalo de tiempo donde las culturas que se establecieron desarrollaron aspectos comunes. Bajo esta definición, las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron en tres horizontes culturales. Veamos las características de cada horizonte cultural. El horizonte cultural preclásico abarcó del año 2500 antes de nuestra era hasta el año 100 de nuestra era. Se caracterizó por el desarrollo de civilizaciones con gobiernos teocráticos que dieron los primeros linajes de gobernantes y sacerdotes. Establecieron centros urbanos y ceremoniales con grandes edificaciones. Dominaron las técnicas de agricultura que fueron la base de su economía, aunque también existía el comercio. El horizonte cultural clásico abarcó del año 100 al 900. Se caracterizó por el establecimiento de grandes ciudades con estructuras arquitectónicas gigantes que tenían gobiernos teocráticos y militaristas, que controlaron extensos territorios donde establecieron un sistema tributario. Esto provocó la pérdida de grandes ciudades y el aparecimiento de otras. La guerra fue un factor importante para el crecimiento económico que se complementó con la agricultura y el comercio. El horizonte cultural postclásico abarcó del año 900 al 1521. Fue una época donde la guerra prevaleció y los gobiernos teocráticos y militaristas seguían siendo un rasgo común. Para sostener dicha situación se formaron alianzas militares que permitían tener un mejor control sobre los territorios dominados. Esto provocó constantes migraciones que consolidaron nuevos señoríos. El sistema tributario prevaleció por encima de la agricultura y el comercio. Una vez con los rasgos comunes de cada horizonte, veamos las principales culturas que se desarrollaron en cada uno de ellos. La cultura olmeca se desarrolló entre los años 1200 antes de nuestra era al 200 de nuestra era, en el horizonte cultural del preclásico y el inicio del clásico. Se ubicó en el área cultural del Golfo de México en los estados de Veracruz y Tabasco. La cultura zapoteca se desarrolló entre el año 500 antes de nuestra era al año 900. Se ubicó en el área cultural de Oaxaca. La cultura maya se desarrolló entre el año 400 antes de nuestra era al año 1521. Se desarrolló dentro de los tres horizontes culturales. Ocupó las áreas culturales maya, costa sur y Centroamérica, ocupando los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así como los países de Guatemala y Belice. La cultura teotihuacana se desarrolló entre el año 150 y 750. En el periodo clásico, se ubicó en el área cultural del centro de México, ocupando los estados de México y Puebla. La cultura mixteca se ubicó entre el año 900 al 1521 en el horizonte posclásico. Se ubicó en el área cultural de Oaxaca. La cultura tolteca abarcó del año 900 al 1200 en el horizonte cultural posclásico. Se ubicó en el área cultural del centro de México, ocupando el estado de Hidalgo principalmente. La cultura tarasca, como se les denominó en la conquista, o purépecha, como ellos se reconocen, se desarrolló entre los años 1200 al 1522. Se ubicó en el área cultural del occidente de México y Guerrero, ocupando los estados de Michoacán, Jalisco y Guerrero.
La cultura mexica se desarrolló del año 1325 al 1521. Se ubicó en el área cultural de la Cuenca de México, que ocupa la zona del Valle de México. Claro que hubo más culturas de Mesoamérica a lo largo de estos tres horizontes culturales, que son la base de la riqueza cultural de nuestro hermoso país. Esto es todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en el próximo